un placer estar acá y gracias por venir. Entonces les voy a contar un poco sobre esta misión, Curiosity. Vamos a empezar con un video que hace un buen trabajo demostrando nuestro estado emocional antes del descenso. When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering thought, but it still looks crazy. From the top of the atmosphere down to the surface, it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to 0 in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1,600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow, constrained space. This is one of the biggest challenges that we are facing, and one that we had never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. When it opens up that fast, it's a neck-snapping 9 Gs. At that point, we have to get that heat shield off. It's like a big lens cap blocking our view of the ground to the radar. The radar has to take just the right altitude and velocity measurements at just the right time, or the rest of the landing sequence won't work. This big, huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert maneuver. We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down to the bottom of a crater, right beside a 6-kilometer high mountain. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this massive dust cloud. That dust cloud could then go and land on the rover. It could damage mechanisms and it could damage instruments. So the way we solve that problem is by using the Skycrane maneuver. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover.
Bueno, obviamente esto fue hecho antes del evento del 5 de agosto, que como ustedes saben fue un gran éxito. Hoy en día mucha gente salió también el aterrizaje del Curiosity, todo tan perfecto, que algunos están empezando a dudar nuestra actuación, ¿no es cierto? ¿Cuánto ustedes exageraron? Y le decimos, no exageramos nada, es como es, y estas cosas o funcionan perfectamente o no funcionan nada, es binary, ¿no es cierto? Es un 0 o un 1, porque no hay tal cosa como estar el 90% correcto. Uno tiene que estar prácticamente el 100% correcto y cuando uno se queda corto tiene que ser un detallito que no importa. Y los hemos encontrado. Pero con suerte el resto de esta presentación volverá a demostrar por qué eran los 7 minutos de terror y no una actuación de Hollywood, que es donde vivimos, entre paréntesis. Bueno, vamos a empezar a hablar de Marte. ¿Por qué Marte? Hemos estado de los años 70 que la NASA tiene una tendencia a mandar naves a Marte, después la reanudamos en los años 90 con Pathfinder y después Spirit y Opportunity, Phoenix y ahora Curiosity. Bueno, la historia de Marte es que hay evidencia de que Marte en su pasado fue un planeta húmedo y cálido, ¿no es cierto? Que tenía grandes cuerpos de agua que hacían dejaban evidencia, como por ejemplo este caso de deltas, ríos secos y deltas que demuestra de que en una época había una gran cantidad de agua y que por lo tanto las condiciones propicias para la vida podrían haber estado ahí y que la vida se podría haber generado. Entonces, por lo tanto, toda esa evidencia apunta a la posibilidad de que Marte haya tenido vida en un momento o que la tenga hoy presente en lugares obviamente mucho más protegidos, porque sabemos que la superficie de Marte es muy hostil. ¿Okay? No, ahora, ¿por qué estamos tan interesados en saber si hubo vida en Marte? Y cuando hablo de vida, estamos hablando de vida a nivel microbio, no estamos hablando de vida avanzada como las plantas o los animales. Lo importante para la NASA, para la humanidad, ¿no es cierto?, de saber si hubo vida en Marte, está relacionado con el tema de si estamos solos en el universo, que es una pregunta que la humanidad se ha hecho por siglos y milenias, tal vez. Las condiciones de vida que se tienen que dar en la Tierra es una gran coincidencia cósmica, porque todo tiene que estar alineado para que se produzca la vida. Y algunos se preguntan si esa coincidencia cósmica es posible que se haya dado en algún rincón del mundo. Obviamente, cuando uno mira al espacio y ve todas las galaxias y piensa en todas las millones de estrellas y millones de sistemas planetarios, uno piensa que obviamente las estadísticas están a nuestro favor. Pero ¿qué mejor sería que encontrar evidencia de que ese fenómeno, esa lotería cósmica, se dio también en Marte? Por eso es la importancia científica y también filosófica de poder demostrar, ¿no es cierto?, como muestra solo hace falta un botón, de que en un sistema planetario, si encontramos que se dio la vida en 2 planetas, entonces estamos hablando de un fenómeno que es más común de lo que uno pensaría. Y esa es la importancia del programa espacial y de Marte, de la NASA. Ahora, para poder buscar esto necesitamos mandar un instrumento, ¿no es cierto?, un vehículo robótico que nos permita hacer esa investigación. Las misiones anteriores estaban más dirigidas a determinar esta cuestión del agua. ¿Por qué el agua? Porque la vida como la conocemos nosotros necesita de agua. Y por lo tanto teníamos una filosofía de follow the water, sigan el agua, porque si hay agua en ese lugar y podemos probar de que era agua en forma estable por millones de años, es una buena ingrediente para la vida. Pero eso ya se hizo, ya se probó, ¿no es cierto? Así que cuando uno hace una misión en la NASA, la próxima tiene que tener objetivos más altos que las anteriores. En este caso en el caso de Curiosity, era ir a buscar otros elementos esenciales para la vida, ingredientes esenciales para la vida, como son los compuestos orgánicos, que como sabemos, la vida que conocemos nosotros se basa en
en elementos orgánicos, en el carbón y compuestos orgánicos. Por lo tanto, la NASA ahora ha pasado a una investigación de follow the organics, ¿no? Seguir a los compuestos orgánicos. Y para ello se necesita una serie de instrumentos mucho más sofisticados y de más complejidad y tamaño y peso. Para que se den una idea, los vehículos Spirit y Opportunity tenían nada más que 10 kilos de equipamiento científico para hacer la misión en sí misma, mientras que el Curiosity tiene 75 kilos o más de 7 veces la cantidad, ¿no es cierto? Eso requiere un vehículo de mucho más tamaño para poder acomodar esos instrumentos. Y otra cosa que nos gusta, a los científicos les gusta, como no sabemos dónde está la evidencia, dónde vamos a encontrar los compuestos orgánicos, necesitamos poder movernos, movilizarnos sobre la superficie para ir a esa evidencia. Carl Sagan, el famoso astrónomo que probablemente ustedes estén familiarizados, él contaba cómo las naves Viking, que no eran móviles, eran estáticas, apenas llegó y celebraron y estaban todos contentos, sintieron la frustración de no poder moverse y ver esa roca y analizarla que estaba un poquito más allá del alcance del brazo robótico que tenían. Por eso que los científicos aman este concepto. Incluso uno no puede proponer casi, en la mayoría de los casos, una misión a Marte que aterrice sin que tenga ruedas para desplazarse. Y ese es otro motivo para tener un vehículo robótico robusto que se desplace a grandes distancias, como el vehículo Curiosity, que entre paréntesis es alimentado por una pila nuclear de plutonio que también le permite dar más autonomía, más capacidad de investigación. El resultado de eso es que es un vehículo de mucho más grande tamaño que los anteriores, como lo pueden ver en esta family picture de Sojourner, que es el primer vehículo robótico en Marte en el 97, Spirit y Opportunity en el 2004 y el Mars Science Laboratory, hoy se llama Curiosity. Pueden ver la gran diferencia y si quieren ver, casi 1 tonelada de peso estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Que es para nosotros nos empujó la tecnología. Acá lo pueden ver la relación del vehículo con un Mini Cooper. Es una analogía que constantemente la hacemos y que en un momento el laboratorio nos pidió eliminar la foto de las presentaciones porque la compañía Mini Rover se oponía. Pero hoy en día creo que están muchos más contentos que hagamos esto porque funcionó. Bueno, ahora tenemos un objetivo científico de por qué queremos ir a Marte, tenemos un vehículo robótico de cómo vamos a hacer la investigación. Lamentablemente no tengo el tiempo para contarles todos los experimentos fantásticos que tiene el vehículo, pero ahora necesitamos un destino. Eso es el mismo, buscar un lugar en Marte para aterrizar y hacer la investigación. Bueno, resulta que no cualquier lugar de Marte es interesante. La mayoría no lo son, porque está cubierto por material volcánico, el regolito que es totalmente no interesante. Es el mismo regolito que uno encuentra en la Luna o acá en la Tierra. Y por lo tanto, uno tiene que saber dónde irlo a buscar. Y eso fue un proceso muy largo de 6 años, donde científicos de todos lados del mundo se encontraban en estos workshops y se proponían lugares de aterrizaje. Empezamos con 60 y después de a poco lo fueron eliminando hasta que llegaron a este último. Ese proceso de eliminación fue muy interesante para nosotros los ingenieros, viendo a los científicos interactuar entre ellos en forma muy humana y poco científica a veces. Porque no sabemos, hay mucho lugar para opinión y también, lo cual a veces cuando uno nos quedamos cortos de la ciencia tenemos que requerir ese tipo de intuiciones, ¿no es cierto? Pero al final el proceso funcionó brillantemente. Cuando ya estábamos pensando esto nunca va a converger, el humo salió de la capilla y salieron con este cráter que es realmente fantástico. ¿Por qué es fantástico? Tan excitados los científicos. Bueno, es un cráter de impacto que ocurrió miles de millones de años, no me acuerdo exactamente cuándo, que con el tiempo fue cubierto, tapado por el material que arrastró el viento, procesos de agua,
no saben exactamente, pero en un momento estaba totalmente cubierto por esta tierra, y después el mismo viento que acumuló este material lo exhumó al cráter, pero no todo, dejó una montaña que se llama Monte Sharp, de 5 kilómetros de altura, que está hecha de capas geológicas sedimentarias, ¿no es cierto?, que, como dicen los científicos, cuentan la historia de Marte como si fueran las hojas de un libro, con los capítulos, los primeros capítulos abajo, donde está la base de la montaña, y el último capítulo más arriba, de tal forma que el vehículo robótico puede escalar la montaña, acá pueden ver uno de los posibles pasos, y de esa forma leer ese libro y aprender el historial geológico, climatológico de Marte, y poder aprender si alguna vez Marte fue un planeta que pudo haber albergado la vida. En sí mismo esta misión no tiene los instrumentos para detectar vida, pero sí los tiene para determinar si hubo las condiciones para la vida. Lo que ven acá es la elipse, esta es la elipse de descenso. Es el 99% de probabilidad que aterricemos dentro de esa elipse. Eso es calculada por una serie de simulaciones de Monte Carlo, que podemos determinar las estadísticas de dónde vamos a aterrizar. Como ven, hay muy poco lugar para poner esa elipse de aterrizaje. Siempre digo que está entre la espada y la pared, porque por un lado tenemos la montaña, que sería muy peligrosa, y por otro lado tenemos el borde del cráter, que también sería muy peligroso. Pero no por casualidad, la elipse de aterrizaje entra perfectamente, porque nosotros le dimos a los científicos en esos 6 años una especificación del área que necesitábamos con unas determinadas propiedades, como por ejemplo la pendiente, la cantidad de rocas y el relieve en sí mismo, para no confundir, por ejemplo, al radar de descenso, o para no descender sobre una roca que quede varado el vehículo robótico, porque no tenemos la tecnología para evitar descender sobre una roca. Así que pedimos a los científicos que nos encuentren en un lugar que sea salvo para el vehículo robótico, casi como un parking lot, como una pista de aterrizaje, y ellos buscaban lugares en Marte y, por ejemplo, en este caso encontraron uno donde pueden poner la elipse y está al alcance del vehículo robótico, el alcance que son 20 kilómetros. Así que así fue como fue el juego de qué lugar encontrar, balanceando criterios científicos, de importancia científica con respecto a los objetivos científicos y los requerimientos de ingeniería que ingenieros como yo y mi equipo, y el equipo que yo soy parte, sujetaban a los científicos para que lograr esta solución. Acá ven otra vista de lo mismo con elipse. Acá pueden ver el recorrido un posible recorrido del vehículo robótico. Ok, bueno, ahora les voy a contar un poco la anatomía de estos 7 minutos de terror, como fue contada un poco por el mismo video que ya vimos. Llegamos a la atmósfera de Marte, que las primeras capas ocurren a 125 kilómetros de altura de la superficie, con una velocidad de 20.000 kilómetros por hora. Y en 7 minutos nos tenemos que deshacer de esa velocidad a 0, ¿ok? Y obviamente posar el vehículo robótico sobre la superficie. Y eso se hace en 3 etapas de frenado. La primera etapa de frenado, que es la entrada en la atmósfera, que es donde disipamos el 99% de la energía cinética del vehículo, la transformamos en calor, es la más eficiente de todas, y es simplemente la fricción con la atmósfera de la cápsula, y el truco ahí es proteger al vehículo robótico del calor generado por la fricción con el aire, ¿no es cierto? Es así de simple. Tiene una coraza térmica que lo protege. Eso dura más o menos 4 minutos. Después la próxima, abrimos el paracaídas a velocidades supersónicas, Mach 1.7, 1,7 diríamos acá, y a 10 kilómetros de altura, más o menos 2 kilómetros. Y el paracaídas es un paracaídas supersónico, el más grande del mundo, frena el vehículo, pero llega a una velocidad terminal de 300 kilómetros por hora. La atmósfera de Marte es tan tenue, es 1%, que aún con
paracaídas gigantes como este, igual seguimos cayendo como una roca. Por lo tanto, se necesita una tercera etapa de frenado, que es donde deshacemos del paracaídas y prendemos los motores cohetes, que son motores regulados, y tenemos instrumentos de navegación, radar de aterrizaje que mide altura y velocidad, para arrestar esa velocidad y posar el vehículo sobre la superficie a una velocidad de 3 km por hora, que es una velocidad muy pequeña para no romper la suspensión del vehículo robótico. Entonces voy a empezar hablando un poco de la entrada de la atmósfera. Esta es la cápsula que protege al vehículo durante ese tiempo. Son 4,5 metros de diámetro. Para que se den en cuenta, el vehículo Apolo que llevaba a los astronautas es mucho más chico, creo que eran 3 metros. Así que es la cápsula más grande que se ha construido para cualquier planeta. Obviamente no sabemos si el Departamento de Defensa de Estados Unidos por otro motivo ha hecho algo más grande, pero que nosotros sepamos, esta es la cápsula más grande que se ha construido, tripulada o no tripulada. Esta otra comparación con el mini rover, nunca nos cansamos del mini rover, la historia del mini rover. Este es el heat shield, la coraza protectora. Está hecho de un material que se llama pica, que es relativamente moderno. Phenolic Impregnated Carbon Ablator, significa una cosa así. Es bastante brittle, no sé cómo se dice, frágil, por lo cual se tiene que dividir en tejas, ¿no es cierto?, que se van cortando como si fuera el Space Shuttle, y eso presenta todo tipo de problema técnico, pero, digamos, tiene gran capacidad de proteger al vehículo por un fenómeno de ablación que, digamos, hace una reacción química con los componentes de la atmósfera para liberar energía en vez de pasarla, transmitirla al vehículo, de esa forma protegerlo. Ahora les voy a contar un poco, es decir, ya tenemos esa cápsula que protege al vehículo durante la entrada, durante su frenado, pero ahora, ¿no es cierto?, ¿cómo hicimos para para poder producir esa elipse de aterrizaje que pudo ser suficientemente pequeña para entrar dentro del cráter? Bueno, la historia es que hasta hace poco, esta es la primera misión que hemos podido tener una elipse de ese tamaño. Si vemos un poco la historia de las diferentes elipses de aterrizaje de misiones anteriores, uno empieza con Viking en los años 70, que era enorme, todo relativo al cráter Gale que hablamos anteriormente. Como pueden ver, Viking sería imposible para todas las misiones anteriores poder elegir este lugar, este objetivo para aterrizar, porque sería muy peligroso. En el caso de Viking, era la primera misión a Marte, así que ni siquiera sabían la posición de Marte con la precisión suficiente para poder hacer una navegación más exacta. Por eso es que nosotros con Pathfinder empezaron a mejorar las cosas, porque ya teníamos vehículos orbitales que nos permitía, una vez que está en órbita y podemos navegar, sabemos dónde está el vehículo nuestro, y por lo tanto, como está en órbita a Marte, mejoramos las efemérides de Marte. Yo pensaba que con instrumentos de tierra uno podía saber todo sobre las efemérides de Marte, pero no, se puede mejorar más con nuestras propias naves. Y eso produjo una contracción en las diferentes elipses. También mejoramos nuestras técnicas de navegación, que se hacen en la Tierra, entre paréntesis. La nave espacial no sabe su posición ni su velocidad. Es algo que se hace acá en la Tierra y después se le dice a la nave espacial, antes de su entrada en la atmósfera, se le dice: a esta hora vas a estar, en este momento, en epoch, en time, vas a estar en esta posición, en esta velocidad. Y después la nave de ahí sí toma esa posición y velocidad y la propaga con sus instrumentos inerciales. Y finalmente tenemos nuestra pequeña elipse, y donde se ve una gran mejora, ¿no es cierto?, en la precisión. Entre paréntesis, acá pueden ver el centro de la elipse y ahí es donde aterrizamos. Así que le erramos por 2 kilómetros nada más, lo cual nos hace muy, muy felices, porque había quienes pensaban que estábamos mintiendo cuando decíamos que esta era nuestra elipse. Y es el equivalente a menos de un sigma, es decir, de una gaussiana. Yo diría más como equivalente a una 30% de probabilidad, lo cual fue realmente un rendimiento muy bueno.
Ahora, ¿cómo logramos esa reducción? Bueno, tuvimos que hacer un truco que no es un truco nuevo, se hizo en el proyecto Apolo, incluso la Space Shuttle lo hace, pero con otro tipo de hardware, que es el guiado aerodinámico que ocurre durante la entrada en la atmósfera. En las misiones anteriores, el centro de masa del vehículo está centrado con el axis de simetría. Por lo tanto, el vehículo se alinea con la velocidad respecto al viento, digamos, de la atmósfera. Y genera una simple fuerza, el drag, resistencia, creo que se llama en español, que simplemente frena el vehículo, pero es imposible guiarlo porque no tenemos las perillas para cambiar esa trayectoria, ¿no es cierto? Entonces les decimos que es una entrada balística, porque es como un cañón, la trayectoria de un camión que es afectada por la gravedad y por el rozamiento con la atmósfera y nada más. Así que para hacer el truco del guiado atmosférico, lo que se hace es se desplaza el centro de masa del centro de simetría, y lo que eso hace es que el vehículo, en vez de estar alineado con la velocidad, tenga un ángulo, es el ángulo de ataque, como si fuera el ángulo de ataque de un avión y el ala de un avión, y eso genera un lift, una sustentación, una fuerza, que ahora podemos utilizar esa fuerza para, igual que la fuerza, entre paréntesis, que hace un ala para mantener el vehículo, para poder corregir la trayectoria del vehículo. Si queremos ir hacia la derecha, prendemos unos motores que hacen que el vehículo rote sobre este axis, que es el axis del viento, para que cambie la dirección de esa fuerza, y de esa forma podemos guiar el vehículo con un algoritmo que se basó en los algoritmos que utilizaron en la época de los 60 para las cápsulas Apolo. Incluso nos tocó, fue un gran honor para mí trabajar con algunos de los ingenieros que habían creado esos algoritmos, que todavía funcionan increíblemente bueno. Incluso los comparamos con los mejores algoritmos que están saliendo de la universidad, y que es mucho más sencillo, logra prácticamente la misma performance, pero con 10 veces menos cantidad de software, lo cual frustra mucho a los que quieren innovar en este tema, pero nosotros los ingenieros, lo que venga más sencillo, va adentro, ¿no? Porque estamos para resolver el problema y poner esta nave para que los científicos hagan sus investigaciones. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre el próximo paso, que es el frenado con el paracaídas. Ya les dije que es un paracaídas supersónico, se abre a Mach 1.7 a una altura más o menos de 10 kilómetros. Siempre cuento que nosotros tenemos una relación de amor y odio con los paracaídas. El amor es porque son muy eficientes, con muy poco peso, muy pocos recursos en la nave espacial de volumen y de peso. Podemos frenar el vehículo en forma muy dramática, de 1.500 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora. Y eso es muy eficiente, y esa es la parte del amor, digamos. La parte del odio es que no sabemos si se va a abrir. ¿Okay? Resulta de que la mecánica de los fluidos asociados con una estructura que no es rígida, no tenemos los códigos de computación, los algoritmos de mecánica de los fluidos para poder estudiar ese fenómeno, especialmente cuando el flujo es supersónico. Por lo tanto, uno se pregunta cómo hicimos en las misiones anteriores. Bueno, Viking, que fue la primera misión en aterrizar en Marte en forma exitosa, era una misión de muchísimo dinero. Hoy en día creo que sería el equivalente a $6.000 millones. Fue el equivalente del Apolo, pero en la parte no tripulada. Y tenían el dinero como para hacer los experimentos en forma empírica prácticamente, para diseñar un paracaídas supersónico, y para ello construyeron un experimento con un globo aerostático que lo llevó al vehículo hasta la estratosfera, y después había un cohete que lo aceleró al vehículo a sus velocidades supersónicas, y después empezaron a abrir una serie de paracaídas antes que encontraron uno que tenía la performance que les gustaba y se abría de forma confiable. Y ese es el diseño que ya quedó. Y desde entonces todas estas misiones a Marte de los Estados Unidos utilizan la misma receta,
a pesar de que siempre nos desviamos un poquito, porque necesitamos más área, porque nuestro vehículo es más pesado, y claro, y los materiales son diferentes hoy en día. Los mismos materiales que existían en aquella época no existen hoy, y cada vez que nos desviamos de esa receta que fue hecha en forma empírica con estos tests en los años 70, siempre hay un peligro de que esta vez, como no sabemos la física, que hayamos roto el diseño y que no se abra, ¿no es cierto? Por eso que por ejemplo, esto es uno de los lugares donde nos estamos comiendo las uñas y que le da el apodo de los 7 minutos de terror su nombre, ¿no es cierto? Porque realmente le tenemos mucho miedo a esta fase, pero no tenemos otra salida. Si queremos ir a Marte, a veces tenemos que tomar algunos riesgos y este es uno de ellos. Depende con quién uno hable, a uno te dice, no, se va a abrir, no va a haber ningún problema. Una de las cosas que sí podemos hacer en la Tierra es probar, acá hay una foto para que se den una idea del tamaño, son 50 metros de largo y 21 metros de diámetro. Ahí pueden ver una persona ahí parado, es realmente gigantesco. Y este es un túnel de viento, es el túnel de viento más grande del mundo que queda cerca de San Francisco. Realmente pueden volar helicópteros adentro de este túnel de viento. Este túnel de viento en realidad no puede replicar obviamente las condiciones supersónicas y de baja atmósfera, de baja presión atmosférica que va a encontrar el Marte, pero sí puede producir las mismas cargas en la fábrica del paracaídas para probar que la resistencia del paracaídas sea la correcta, que no se rompa, ¿no es cierto? Eso sí se puede hacer porque se escala la velocidad del viento y la densidad para producir las mismas fuerzas, las mismas tensiones. Así que esa parte del diseño del paracaídas sí tenemos elementos para asegurarnos de que tengamos el diseño correcto. Y como verán, a veces por un motivo o de otro, le pifiamos el diseño un poco, como podrán ver este caso, la catapulta. No funcionó muy bien. Me parece que esta misión no hubiera triunfado. Obviamente le encontraron los errores, corrigieron en muchos casos. Entonces, el inflado del paracaídas no es algo que uno pruebe acá, ¿no es cierto? Porque eso es lo que requiere es la parte empírica, la parte que se requiere gran fidelidad. Pero cuando tenemos un problema de inflado, igual nos hace pensar, ¿no es cierto? Y tenemos que explicar mucho a los jefes nuestros, ¿por qué decimos, no se abrió, se rompió? Pero es porque las condiciones de este túnel es muy difícil poder borrar el pánico que una situación en una misión de $2.500 millones causa en los managers nuestros, como se podrán imaginar. Este es el caso de un paracaídas que sí se abre en forma, y eso está tomado con una cámara lenta, obviamente, y pueden ver la belleza y también la complejidad de la apertura de estos paracaídas. Nuevamente en Marte obviamente van a ser algo diferente porque las condiciones son diferentes, pero de todas formas uno ve que un paracaídas cree que es un elemento sencillo, y lo es, pero su física es extremadamente complicada y muy difícil de analizar. Por eso es que hay que tenerle mucho respeto. Bueno, espero que haberlos asustado suficientemente con eso. Ahora les muestro la parte cómo se despliega un paracaídas con un mortero. No es una tecnología muy difícil, pero muy violenta y que tiene que estar hecha en forma con mucho cuidado. Es un generador de gas, como los generadores de gases de las bolsas de aire de los autos, y ahí está la parte del pistón esa del mortero que sale volando y hay una red que lo atrapa. Es una tecnología vieja esta, y lo hacen así. Los militares, la NASA vienen haciendo este tipo de diseño y no hemos tenido mayores problemas, pero es interesante ver la violencia de esta apertura, porque tiene que lanzar a este paracaídas nuevamente en un flujo de supersónico y alejar al paracaídas de la turbulencia que está creando la propia cápsula, ¿no es cierto? Hay una interacción que ocurre entre la cápsula y el paracaídas
que también es problemática y difícil de analizar. Y cuando se hizo esas pruebas en la época del Viking, tuvieron que modelar, tuvieron que poner el vehículo que el paracaídas está acelerando con las dimensiones correctas para crear ese flujo que puede también influenciar la apertura del paracaídas. Y eso también es un área de investigación que ahora, para poder hacer estas misiones, estamos intensificando porque nos damos cuenta que nos quedamos cortos con ese tipo de tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera etapa. Venimos a 300 kilómetros por hora, obviamente eso no es suficiente como para aterrizar. Tenemos que deshacernos del paracaídas y empezar los motores cohetes y eventualmente apoyar al vehículo sobre la superficie. Pero antes de eso, déjenme mostrarles cómo fue la última vez que hicimos esto en el diseño anterior, con el Spirit y el Opportunity y el... a ver si sale esto así. Spirit Opportunity y el Sojourner o Mars Pathfinder. Esto en realidad es telemetría que se tomó durante el descenso del Spirit y después lo animamos en tierra, obviamente. Pero es exactamente lo mejor que pudimos hacer con la reconstrucción. Lo que ocurrió en Marte. Incluso se puede ver una ráfaga de viento. Como ven, tienes el paracaídas, el back shell, que es la parte posterior de la cápsula, y el lander. El rover está doblado en 20 pedacitos dentro de este tetrahedron y hay bolsas de aire. En este momento hay un radar que está midiendo la altura para saber cuándo prender los motores cohetes, inflar las bolsas de aire, de tal forma que cuando corten la soga está a 10 metros de altura. Y de esa forma se corta, el vehículo impacta con una velocidad de 12 metros por segundo más o menos, y estos fueron los rebotes que ocurrieron en esta misión. Rebotó como por más de 1 kilómetro, casi 2 kilómetros, si me acuerdo. Y decimos, con este diseño no aterrizamos una vez, aterrizamos 20 veces o 30 veces. Y en cada uno de esos aterrizajes hay la probabilidad de entrar en contacto con una roca filosa que corte las bolsas de aire y se termina. Por eso que es muy difícil de predecir la estadística de éxito de un sistema de este estilo. Intentamos 3 veces y nos funcionó las 3 veces, tal vez es muy buena, pero no sabemos. Entre paréntesis, cayó justo en el borde de 2 de las bolsas de aire. Estadísticamente no sé si era eso significativo o no. Así que, como ven, ese es el sistema anterior. Levanten la mano, ¿quién piensa que es un milagro que esto funcione? Realmente lo es. Yo lo odiaba este sistema porque tenía todas las complejidades. Podía hacer una charla sobre el sistema porque tenía radares, tenía cámaras, tenía un montón de cosas para guiarlo y compensar por los vientos, pero en definitiva era un sistema que al final rebotaba muy poco elegante para mí. Y bueno, ese sistema en sí mismo, cuando pensamos ahora cómo vamos a aterrizar un vehículo de 1 tonelada, obviamente uno no se puede imaginar un vehículo de 1 tonelada rebotando de esa forma en el suelo marciano. Así que teníamos que ir al plan B. Pero esto no paró, entre paréntesis, a mi gran amigo Tom Rivellini, de diseñar, ponerle bolsas de aire. Ese es ingeniero mecánico, él quiere resolver todo y no quieren que me contraten a mí, porque él lo quiere resolver todo con bolsas de aire. No necesitamos radares, no. Obviamente esto no pasa, es un chiste, ¿no es cierto? No se puede pensar que una cosa así va a funcionar. Entonces estuvimos por un tiempo buscando todo tipo de formas de cómo poder lograr este sistema. Uno de los más obvios, obviamente, es aterrizar en patas, como lo hemos hecho en el pasado, como el módulo lunar, por ejemplo, en la Luna. Pero el problema con eso es que, uno aterriza, el vehículo robótico queda a 1 metro y medio de distancia del suelo. Que esos son 1 metro y medio difícil de negociar. Es decir, que después de 350 millones de kilómetros, te quedas corto por 1 metro, no funciona la cosa. Entonces, bueno, está bien, pongamos rampas, sí, pero ¿dónde pone una rampa sólida dentro de
de esa cápsula que ustedes vieron no hay lugar, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser rampas inflables para 1 tonelada de peso. No muy fácil, probablemente se puede hacer, pero imagínense si al mismo tiempo esto cae en una pendiente o hay rocas. Es muy difícil, nuevamente sería un problema mecánico muy grande y con mucha dificultad de predecir las probabilidades de éxito. Así que después de ver un montón de diferentes ideas de cómo poder lograr esto, y esto fue un proceso que llevó mucho tiempo, gente hablando en el bar, amistades, ¿no es cierto?, y el pasado histórico de hacer todas estas misiones, la idea surgió de hacerlo de esta manera, que es, empezamos con, le llamamos the Skytrain, una grúa espacial, le digo yo, no sé cómo traducir eso en inglés. Empezás con un vehículo entero, como hacíamos siempre. Los motores ahora se encuentran acá arriba, en la etapa de arriba, no en la parte de abajo. Y bueno, cuando llega a una cierta altura, se separa y después lo controlamos como si fuera un helicóptero, excepto que esta parte, que es sería el helicóptero, en vez de tener aspas, tiene motores cohetes, ¿no es cierto? Y de esa forma podemos posar al vehículo sobre sus ruedas. Esta arquitectura tiene muy buenas características porque nos permite separar, dividir la física de controlar esta máquina acá de la física de cómo el vehículo robótico, el Curiosity, se va posando en la superficie, lo cual depende mucho del tipo de superficie, pero no importa, porque eso para este sistema se representa con una sola fuerza, que sí, la fuerza varía de diferentes formas, pero es muy acotado, muy fácil de analizar. Entonces tenemos un sistema muy analizable y un sistema de acá que se puede probar fácilmente. Otra ventaja que tenemos es una de poder dividir y conquistar, decimos divide and conquer, porque la gente que está diseñando esto y la gente que está diseñando el vehículo robótico lo pueden hacer en formas separadas y lo único que tenemos que estar de acuerdo en qué velocidad quieren ellos que contactemos la superficie. Y esa velocidad le preguntamos a ellos, ¿cuál es la velocidad que genera estreses, loads, no sé cómo cargas mecánicas que sean equivalentes a las cargas mecánicas que tenés que diseñar para cuando vas transitando sobre Marte, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, la gente que hace el vehículo robótico, la suspensión, no tiene que hacer nada especial para nosotros, para el sistema de descenso. Y así fue que fijamos los 0,75 metros por segundo de velocidad vertical y 0,5 metros por segundo velocidad horizontal, y después cada grupo fue a hacer su trabajo. Claro, cuando todo eso makes sense, diríamos nosotros, pero cuando expusimos esta idea al resto del laboratorio, a nuestros jefes, el laboratorio se dividió prácticamente en dos partes, los que creíamos que éramos unos genios y los que creían que éramos unos idiotas totales, que no iba a funcionar. Levanten la mano. No. Bueno, pero lo hicimos. Ahora podemos decirle a los escépticos de que teníamos razón. Y resultó ser de que sí, que esto no se probó en Tierra. La primera vez que probamos este concepto en la historia espacial fue en Marte ese 5 de agosto. ¿Okay? Pero estábamos con mucha confianza porque la física de este péndulo es la física de un péndulo, punto. Nos costaba mucho hacerle creer a los jefes nuestros que sabíamos modelar el péndulo. Yo creo que fue desde Galileo, creo que sabíamos cómo hacerlo. Acá es un poquito más de detalle de los últimos segundos. Esto es el eje del tiempo, esto es la altura. El vehículo va bajando verticalmente, a veces confuso esto. El vehículo con un solo cuerpo llega más o menos a los 20 metros, 19 metros donde se separa, lleva más o menos 7 segundos separarse con un freno que les voy a mostrar, y después abres las ruedas y cuando ya está todo desplegado queremos tener unos 3 metros de altura. Al final terminamos, esto es un viejo esta información, 5 metros de altura para poder compensar por cualquier error que teníamos en el radar. Así que esto es margen.
Nos gusta tener margen en el sistema para poder cometer errores, ¿no es cierto?, en nuestros análisis. Por ejemplo, un error que cometimos fue que había una gravity anomaly, una anomalía gravitacional dentro del cráter que no la modelamos. Teníamos un modelo de alto grado de fidelidad, pero no lo suficiente, y eso nos costó 1 metro de altura en la propagación del sistema inercial, donde necesitamos decirle cuál es la gravedad. Pero teníamos 5 metros para pagar y nos costó nada más que 1 metro, y las otras fuentes de errores fueron mucho más pequeñas, y estadísticamente sabíamos que no todos los dados, cuando los tirás, produce el peor de los efectos. Pero ese es un caso, por ejemplo, donde uno con margen compensa donde nos quedamos cortos en nuestro análisis. Bueno, esta es una rendición artística de la grúa espacial. Muy rápidamente acá les muestro los elementos de guiado de navegación y control necesarios. Este es nuestro radar de 35 GHz, varias antenas, nos dice la altura y la velocidad, tres axes de velocidad respecto a la superficie, que es lo que uno necesita para poder posarse sobre un planeta. Después tenemos los motores cohetes de 3.000 newtons cada uno, y son regulables. Tiene una válvula con un servo que los regulamos para poder precisamente, en forma precisa, controlar la velocidad del vehículo y su dirección. Y después tenemos una unidad inercial que tiene 6 axes de medición, los 3 de traslación y 3 de rotación, y bueno, y obviamente tanque de combustible y todo el resto, y el software del vehículo, que se encuentra entre paréntesis en el vehículo robótico, es la computadora. Es decir, que el robot tiene el software no solamente para operar el robot, pero también tiene el software para navegar hasta Marte y después el descenso. Otra imagen, este es del verdadero vehículo que está en Marte ahora. Estos son el radar con las diferentes antenas, está en 1000 pedacitos en este momento en Marte. Y estos son los motores cohetes. Esto rojo se saca, es remove before flight. Esto para que la gente no se tropiece y dañe los motores. Se pueden ver las ruedas y las sogas, si ven un poco ahí, se pueden ver las 3 soguitas que son de nylon. Las sogas fue interesante porque resultó que en el análisis de la estabilidad del sistema, y no era el péndulo así, que era el gran challenge de ingeniería, era el action mode de esta forma. Si lo hacíamos muy rígido, es decir, la elasticidad lo hacíamos muy stiff, el sistema era inestable porque los delays en el sistema de control superaban, digamos, la frecuencia de oscilación de este vehículo. Entonces lo que teníamos que hacer es, en vez de hacer motores que respondan más rápidos, hacíamos un sistema mecánico que se comportara más lentamente. Entonces bajamos la frecuencia del péndulo de ese modo, poniendo sogas más elásticas, y la hicimos de nylon porque antes eran de Vectran. Era muy sencillo el cálculo y terminamos especificando un rango de elasticidad. No lo queríamos que sea muy poco elasticidad, porque entonces el sistema iba a oscilar permanentemente y eso no nos gustaba porque aumentaba la velocidad de contacto, pero tampoco lo queríamos hacer muy duro, digamos, para que no sea inestable, que también podría ser que el sistema se estrelle de esa forma, ¿no? El vehículo, otro de los problemas que uno tiene con estos sistemas es que tenemos un radar que diseñamos especialmente para esta misión, pero es un radar que funciona a 8 kilómetros y a una velocidad de 300 kilómetros por hora. ¿Cómo uno lo prueba en las mismas condiciones que Marte? No es fácil. Tuvimos que recurrir a diferentes formas de explorar diferentes rangos del descenso. Por ejemplo, un F-18 de la NASA para poder explorar las alturas más altas y las velocidades más altas. Le pedíamos a los pilotos que se pusieran en picada y después arrancaran para poder, lo más posible,
modelar el mismo descenso, la trayectoria de descenso. El helicóptero logramos, no lejos de ser una cosa perfecta, las alturas medias y velocidades medias, y después teníamos una grúa que lo subía y bajaba para poder los últimos 100 metros. En base a la información que obtuvimos de estos 3 medios, pudimos hacer modelos matemáticos del radar, que después lo podíamos poner en una simulación Monte Carlo para poder determinar si el sistema funcionaba y qué bien funcionaba y los cambios que le teníamos que hacer en el software y también en el radar, porque el radar tiene software que se puede adaptar también. Incluso encontramos problemas que tuvieron que solucionarse en el software del radar, no en el software del guiado de control. Otro detalle no interesante es que si les parece conocido, este helicóptero es el que utilizaban en la serie 24 horas y en los mismos pilotos también, los cuales nos contaban el próximo capítulo de... Este es el freno que les conté que era para descender el vehículo robótico. Utiliza el mismo principio que el freno de un vehículo eléctrico, ¿no es cierto? Tiene un generador, pero en vez de ese generador cargar una batería, calienta, ¿cierto?, un resistor. La energía potencial se transforma en cinética y después se transforma en calor, y eso, el FEM, ¿no es cierto?, produce un torque para evitar, y que ustedes saben muy bien cómo funciona eso, produce una especie de, digamos, es un torque que es en función de la velocidad de rotación. Y después, para poder tener una velocidad variable, simplemente la cuerda estaba en este dispositivo cónico, de tal forma de que la velocidad podía ir de alta velocidad a lenta velocidad. Muy sencillo, y lo lindo que tenía este dispositivo, que no necesitaba software o control por computadora, nada por el estilo. Iba a funcionar, porque era el equivalente de un freno hidráulico o un freno, digamos, de fricción, excepto que la fricción en el espacio, con el vacío y las temperaturas, es muy difícil de predecir qué coeficiente de fricción uno va a tener. Entonces uno hace lo más parecido a la fricción, pero con electrones en su lugar. Y produce un dispositivo muy fácil de modelar y muy repetible, ¿no es cierto? Siempre lográbamos la misma performance, lo cual nos gusta mucho. Bueno, fotos del vehículo, de su preparación. Ahí está Curiosity en el clean room. Acá pueden ver un poco el detalle del brazo robótico. Más fotos. Acá también pueden ver un poco el tamaño del vehículo. Lo que está acá son masas de tungsteno, que son los que se eliminan para producir ese movimiento del centro de masa para lograr el ángulo de ataque necesario para el guiado atmosférico. Esto que está acá es la etapa necesaria para el viaje de la Tierra a Marte. Tiene los tanques de combustible, los sistemas de propulsión y de navegación para su viaje a Marte. Después, lo primero que hacemos es hacernos de este anillo, que le llamamos the cruise stage, cerca a 10 minutos antes de que empiecen los 7 minutos famosos. Por eso soy yo desmayado. Estamos haciendo una inspección final, eso es lo que se acostumbra en este caso. Un montón de ingenieros mecánicos y ingenieros en guiado en control que van y ven todos los cables, los tiran y ven si hay algo que está mal. Por ejemplo, uno de los ingenieros mecánicos se dio cuenta que algunos de los cables estaban muy cerca de los motores cohetes y la radiación calórica de esos cohetes podrían derretir esos cables y dañarlos. Entonces, a veces se nos pasa cosas así y una inspección final es la que cuando uno lo ve y dice, miren, ¿no es cierto? Porque el tipo que hace el cableado, por ejemplo, no sabe a la temperatura que se pone la tobera del cohete. Entonces, es por eso que se hace ese tipo de cosas. Yo encontré un montón de partículas en nuestros
instrumentos ópticos que utilizamos para el viaje a Marte, que tuvimos que limpiarlos con solventes especiales. Bueno, ahora les voy a mostrar una película que tomó el vehículo Curiosity con una cámara que tiene durante su descenso. Es la primera vez en un descenso al Marte que tenemos video tomado por la nave en sí misma. Y la verdad que es, it speaks for itself. Ahí se ve cuando elimina la coraza térmica. Ahí todavía estamos en el paracaídas, se puede ver la oscilación bajo el paracaídas, que no fue tanto como la que esperábamos. Ahí nos desprendimos del paracaídas y estamos en control de los motores y pueden ver un movimiento mucho más fluido. Estamos haciendo la maniobra para esquivar el paracaídas para que no nos caiga arriba. Ahora ya nos estamos poniendo de forma vertical, estamos a 100 metros de altura más o menos. Empezamos a levantar polvo, van a ver acá la rueda del vehículo. Ahí está la rueda. Más polvo. Y eso fue el aterrizaje del Curiosity. Y bueno, y esto fue toda la chatarra que dejamos en Marte en el proceso de aterrizar el Curiosity. Acá tenemos el vehículo robótico, es una foto sacada por una nave espacial que tiene la NASA que se llama Mars Reconnaissance Orbiter, que tiene una cámara extremadamente de alta resolución para nosotros, puede ver objetos de menos de 1 metro. Bueno, y encontró todo, es decir, en poco tiempo encontró la grúa estrellada, incluso hizo la explosión del impacto, hizo una flecha apuntando al Curiosity. Parece que hay una mano mágica. El Curiosity se encuentra acá, y mejores fotos tengo sobre el tema. Acá está el paracaídas y el back shell, y el heat shield impactó lejos. Teníamos un software especial, muy sencillo, para pilotear a la grúa para que se estrelle lejos, obviamente, del vehículo Curiosity. No era un sistema muy sofisticado, pero lo suficiente y funcionó lo más bien porque lo estrelló a 600 metros, que era lo que queríamos, era el diseño del sistema. Otra de las cosas lindas que ocurrieron ese día fue a esta misma misión, nave espacial, Mars Reconnaissance Orbiter, le dimos las coordenadas donde iba a estar el vehículo durante su descenso en el paracaídas. Sí aterriza cerca del centro de la elipse, porque si no, no se podría haber visto. Y sacó la foto y lo agarró perfecta. Y como pueden ver, el detalle del paracaídas y de la nave es realmente increíble. Realmente para mí me emociona ver al vehículo aterrizando en otro planeta, ¿no? Es como que la tecnología está progresando, ¿no? Acá vemos otra foto tomada otros días más tarde con un mejor ángulo de visión y se ve aún más detalles del paracaídas, hasta se ve los colores y la banda esa que tiene, que es parte de su estructura. Este es un video que fue parte del video que ustedes vieron a raíz del aterrizaje, pero alguien con muy buenos ojos pudo detectar de que se veía
la coraza térmica estrellándose sobre la superficie de Marte. La gente que analiza estas fotos y videos son geólogos que tienen una vista especial porque ven cosas que a uno le cuesta muchísimo. Eso está bastante claro, pero hay más. ¿Ven? Dice, ahí está el shadow. ¿Sí? Apenas se ve. Pero claro, el impacto está bien claro. Sería muy interesante poder ir con el vehículo robótico y analizar esa área porque le hizo, digamos, desde el punto de vista geológico, socavó un agujero que le permitiría a ellos poder ver más estructura, ¿no es cierto? Pero nos queda a trasmano y es un lugar contaminado, por lo tanto es preferible no hacerlo. Esta es una de las primeras fotos de alta definición, bueno, no de alta definición, pero de las más dramáticas para mí, donde se ven las ruedas plantadas sobre la superficie de Marte, la sombra del Curiosity y el monte Sharp, el cual es el objetivo de las investigaciones futuras. Estas fotos se pueden ver, fue tomada después de su primer desplazamiento, sus primeros pasos del Curiosity y el Marte, donde pueden verse las huellas de sus ruedas y también se pueden ver los agujeros o las superficies que fueron modificadas por los motores cohetes. Y eso sí, volvieron y sacaron mediciones con los instrumentos sin tocarlo para no contaminar, porque era claro de que el material había sido eliminado y ahora estaba la base sólida que los geólogos les interesa analizar. Así que lo utilizaron eso para entender la geología de Marte un poco más. Esta es otra foto que se ve las ruedas de Marte sobre la superficie y se ve las laderas del monte Sharp. El vehículo tiene muchas cámaras, tiene como 11 cámaras, no me acuerdo cuánto tiene. Una de ellas es en el brazo, así que es una foto sacándose una foto a sí mismo. Yo le digo que en vez de curioso de este vehículo se debería llamar Narciso. Acá se pueden ver también nuevamente desde órbita las huellas del vehículo y ahora se le puede ver bastante estructura al vehículo. Incluso en algunos casos se pueden ver las ruedas y la sombra del mástil donde tienen las cámaras de foto. Este va a ser el primer objetivo científico, en realidad, para ir a la montaña aquí en esta dirección, y esa era toda la intención, pero los científicos vieron que existe esta zona de 3 unidades geológicas diferentes, con una masa térmica inercial muy alta. Con dispositivos de órbita pueden determinar de que esta parte, digamos, del suelo permanece caliente más tiempo durante la noche y más fría a la mañana, y por lo tanto es una forma de determinar rocas, entre paréntesis, que tienen los geólogos, pero no pueden explicar por qué esto es una parte tan importante de la zona. Por lo tanto, y después hay otros terrenos que yo no puedo describir porque no entiendo, pero por eso es que quieren ir a ese punto. Y después van a volver y retornar hacia el monte. Bueno, esta es la foto para mí más importante, le llamo la Tierra Prometida, porque es lo que los científicos habían esperado, ¿no es cierto? Se ven las capas geológicas de interés, algunas de ellas tienen este mineral que son phyllosilicates, que son arcillas que se supone fueron formadas en ambientes con mucha agua, y se cree, la teoría es que las arcillas son muy buenas en mantener la evidencia de compuestos orgánicos. Por eso que esa fue una de las razones que eligieron también a este sitio. Acuérdense que esto es una montaña de 5 kilómetros de altura y que el vehículo robótico sería un puntito como el que está ahí. Así que, y lo planean navegar al vehículo robótico para pasar por este valle. Así que las vistas van a ser realmente fantásticas. Es por primera vez que tenemos la tecnología para aterrizar cerca de un terreno tan peligroso y tan interesante al mismo tiempo, ¿no? Eso es lo que nos permitió el guiado aerodinámico
y tener un vehículo robótico de alto y de gran alcance. Así que va a llevar un año más o menos llegar a la tierra prometida, pero va a valer la pena esperar. Y ahora los dejo con un video final que demuestra cómo se vivió el aterrizaje del Curiosity en varios lugares de Estados Unidos. Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. At this time, it'll begin pressurizing the propulsion system to increase the thrust of the system. It'll use that for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. We are standing by for guided start of guided entry. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. It is starting its first bank reversal. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 Earth G's. Bank reversal 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. Heat shield has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers and descending. Standing by for backshell separation. We are in powered flight. We're at an altitude of 1 kilometer descending. Standing by for sky crane. Sky crane is started. Signal to us, you remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Time to see where our curiosity will take us. Got thumbnails. Bueno, eso concluye la charla. Gracias. Muchas gracias.